Hola, ¿qué pasa? Familia, generalmente suelo hacer vídeos en los que se me ve en el momento haciendo un remix, pero hoy me gustaría cambiar un poco el formato y enseñaros cómo he hecho un remix, pero de otra forma. Hace poco salió este juego, Kingdom Hearts 3, que por cierto es un juegazo, y he decidido hacerle un remix. Y lo que voy a hacer básicamente es enseñaros cómo lo he hecho y que he ido pensando mientras hacía el remix. Así que vamos allá. Lo primero que hice cuando entré en el juego es toparme con el mundo de Hércules, Olympus, si mal no recuerdo. Y la melodía de la ciudad de Tebas, que es donde tú juegas en ese momento, me encantó, que es esta concretamente. Pues bien, después de escucharla se me metió en la cabeza que tenía que hacer algo con eso. Pero al meterlo en el proyecto pensé, ¿y ahora qué hago? Y es que la canción tenía un ritmo peculiar. No es del tipo de ritmo común que escuchamos en la radio y demás, como esta por ejemplo, sino de este ritmo. Entonces me bloqueé en ese momento un poco, hasta que pensé que podía aprovecharme de ese ritmo y ponerlo a 110 BPM, que es la velocidad que generalmente suele tener el glitch up. Y de momento con el cambio de velocidad quedó así. Aquí ya teníamos la intro de la canción. Y lo que hice fue pensar qué más podía añadirle. Y recordé que cuando entras en el juego, en el menú de casi todos los Kingdom Hearts, te sueles encontrar los mismos sonidos en el menú. Los sonidos a los que me refiero son estos concretamente. Pues bien, cuando yo escuché este, dije, hostia, si tiene un tono concreto. Y es que el sonido estaba en do, o C, para los que hacemos música electrónica en el ordenador. Y dije, hostia, podemos aprovechar para hacer una melodía a partir de esa, ya que tenemos un tono bastante claro. Así que usé ese sonido e intenté hacerle una melodía. Y por no ponerle una melodía aleatoria, una melodía que le quedase bien, dije, podemos aprovechar que estamos en el menú y ponerle la propia canción que suele sonar en los menús de Kingdom Hearts, que es esta. Y quedó así. Pero claro, pensé que la melodía no iba a cuadrar bien en tonalidad con la canción de Hércules de Kingdom Hearts 3. Entonces adapté algunas notas para que estuviera más acorde con la canción de Hércules. Y cuando adapté la melodía y la puse junto a la canción de Hércules, quedó así. Ya me estaba gustando, pero la notaba algo vacía. Y pensé en ambientarla con unos sonidos más. Después me di cuenta que si continuabas escuchando la canción de Hércules te encontrabas una parte distinta, que causaba un poco de tensión. Entonces le metí un snare repetido para que fuera subiendo poco a poco. Y un kick que también le acompañaba para ir subiendo. Y algunos efectos más y de momento quedó así. Pero como la noté un poco vacía, pensé en meterle algunos sonidos más. Y revisando el juego, mientras estás luchando con distintos enemigos, hay momentos en los que te quedas con muy poca vida, porque los enemigos te están pegando una paliza, básicamente. Y cuando te queda poca vida, suena algo concreto, que es esto. Esto se la metí en la parte del build-up, o sea, la subida del tema, y la puse más o menos al ritmo que estaba yendo el remix. Y quedó así. Y para ambientarlo un poco más, pensé en lo más básico, usar voces del juego. Y concretamente cogí algunos de Sora, mencionando distintos poderes mágicos que él usa, como fuego, hielo y demás. Y quedaba así. E incluso le metí el sonido de cuando vas a usar un comando que en ese momento no está disponible, simplemente porque me hacía gracia. Y antes de que llegara el drop de la canción, necesitaba algo importante, por lo que cogí voces de los personajes principales del juego, que en este caso son Donald, Goofy y por supuesto Sora. Okay, let's go. Entonces aquí llegamos a la parte más importante del remix, y lo primero que hice fue coger y seleccionar sonidos de la base rítmica, por lo que cogí un kick, un snare, hats, rides y un crash. ¡Ale! Bien, pues con todo listo, construí la base rítmica y la hice con swing en el ritmo, para que tuviera un ritmo más moviditos. Pero me acordé de que la canción tenía un ritmo distinto. Entonces pensé adaptar la base que acababa de hacer al ritmo que tenía originalmente la canción. Y de momento quedó así.
Y ahora va una de las partes favoritas de muchos de mis seguidores: los bajos. En principio usé el VST Serum para crear el bassline de este track. Para crear la melodía del drop usé dos bajos, uno que es este y otro que es este. Y quise hacer una melodía agresiva con ellos, porque el build-up, o la subida, como yo suelo decirle, tenía mucha tensión y mucha agresividad. Entonces la melodía acabó sonando de esta manera. Me gustó, pero notaba que estaba algo vacío, así que le metí algunos leads y quedó así. Y si sumamos la base rítmica más los bajos que acababa de hacer, quedaba más o menos así. Ya para continuar con la canción quería ponerle una transición que me hiciera bastante gracia y después de esa transición volver a poner la base con el ritmo swing que hice antes. Así que volví al juego y cogí una parte concreta que me hizo mucha gracia: la de Monstruo S.A. Y la escena básicamente que cogí me hizo mucha gracia porque Boo de Monstruo S.A. veía a Donald, que estaba convertido en monstruo, y le dice que se llama Mike Wazowski. Y entonces el verdadero Mike Wazowski se enfada. Mike Wazowski. Huh? Come on, Boo. Cuando metí en el remix ese sonido, ya podía usar la base rítmica con swing que hice al principio. Pero también tenía que adaptar un poco los bajos para que tuvieran el mismo ritmo que tenía la base, ya que la base tenía swing. Así que quedó de esta manera. Mike Wazowski. Come on, Boo. Y poco después terminé el remix. Si quieres escucharlo completo para saber qué otros sonidos y voces he usado en este remix, solo tienes que esperarte hasta el final del vídeo y darle al remix que te aparecerá en pantalla, que está subido a mi canal secundario, Punyaso Tunes. Para la gente que no lo sepa, mi canal secundario es solo y exclusivamente de música, donde subo no solo mis canciones, sino canciones de mi sello discográfico y canciones de otras personas para darle un poco más de apoyo. Y volviendo al tema del remix, el track se va a llamar Punyaso Keyblades. Y recuerda que tengo una versión en Spotify por si la quieres escuchar también. Solo tienes que meterte en Spotify y buscar Punyaso Keyblades y ya está. Además también la tienes en SoundCloud y en Apple Music y en iTunes y en muchos más sitios. Así que si te ha gustado el vídeo, por favor dale a like. Un saludo familia, os veo en el próximo vídeo. Adiós.